Hola, bienvenidos a otra clase de trigonometría. El tema de hoy es razones trigonométricas para ángulos mayores que 90 grados. En esta clase vamos a intentar contestar cuánto sería, por ejemplo, coseno de 120, seno de 280, tangente de 315. Iniciemos analizando coseno de 120. Muy bien, si yo quisiera entregar el valor de cuánto vale el coseno de 120, tengo que hacer dos cosas que aquí las podemos ver. Vamos entonces nosotros a decir que beta es 120 y vean que para entregar la respuesta, el paso número 1, es decir, si mi respuesta sería positiva o negativa. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a saber eso. Y el segundo paso es no sacar el coseno de 120 grados, sino sacar el coseno de, aquí lo podemos ver, beta prima, en donde beta prima para nosotros siempre va a ser un ángulo menor que 90 grados. Recordemos que en principio nosotros no podemos sacar razones trigonométricas para ángulos mayores que 90 grados porque pues eso ya no genera un triángulo rectángulo, ¿no? Y como habíamos visto en clases pasadas, las razones trigonométricas en principio solo funcionan para triángulos rectángulos. Entonces por eso tenemos que hacer estas dos cosas. Primero encontrar si es positivo o negativo y segundo encontrar un ángulo complementario, por decirlo de alguna manera, para no usar 120 grados, sino usar otro ángulo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo primero, que sería el signo. ¿Cómo voy a saber si mi razón trigonométrica es positiva o es negativa? Bueno, aquí ya tengo un dibujito elaborado de las razones trigonométricas para cada cuadrante. Vamos a ir analizándolo para el cuadrante 1 primero. Entonces, para el cuadrante 1 no debería de haber problema. En clases anteriores ya vimos que todas las razones trigonométricas son positivas, el seno, coseno, tangente, y sus recíprocos son positivos. Eso ya no deberíamos de tener ninguna duda. Ahora, vamos a analizar qué pasaría en el segundo cuadrante. Entonces, me paso de este lado, el segundo cuadrante, y primero intentamos nosotros dibujar ahí un ángulo de segundo cuadrante que en este caso recibe la letra de beta. Entonces tengo este ángulo llamado beta y quiero saber sus razones trigonométricas, o quiero saber primero el signo de las razones trigonométricas. Ya sé que los tenemos aquí, pero vamos a ver más o menos de dónde salen. Ok, entonces analicemos la figura. Tengo aquí el ángulo beta que inicia desde la normal y acaba aquí en donde está esta línea azul. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues yo nunca podría formar un triángulo rectángulo. Donde sí podría formar un triángulo rectángulo es justamente aquí donde lo estoy remarcando. Se genera un triángulo rectángulo en donde ya no estoy agarrando beta como mi ángulo, sino estoy agarrando a beta prima, a su hermanita, por decirlo de algún modo. Y vean que aquí sí genero un triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver un poco más adelante que no importa si agarramos beta o beta prima, es lo mismo, va a ser agarrar como ángulos equivalentes. Entonces este triángulo es válido y vean que de este triángulo, para sacar las razones trigonométricas, nosotros ya sabemos que tenemos que tener cuánto vale la hipotenusa, cuánto vale los catetos y ya. Y bueno, para la hipotenusa va a ser muy sencillo. Va a valer 1 porque estamos en un círculo unitario. Y como lo habíamos visto en clases pasadas, un círculo unitario es aquel que tiene radio 1. Y vean que justamente aquí hay una circunferencia en donde yo puedo decir que su radio es 1. Entonces, si el radio es 1, aquí la hipotenusa del mismo modo vale 1. Y de este 1 lo único que me interesa saber es que es un valor positivo. Y de hecho aquí para la hipotenusa no va a haber tanto pierde. La hipotenusa siempre la vamos a tomar como positiva. En los catetos es donde tenemos que tener cuidado de ver si son positivos o negativos. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Por ejemplo, para este cateto, si ustedes se fijan, coincide con el eje Y o es paralelo al eje Y. Entonces, ¿cómo es el eje Y? ¿Cómo son las coordenadas del eje Y en el segundo cuadrante? ¿Son positivas o negativas? Bueno, pues ustedes mismos analícenlo. Tengo, por ejemplo, aquí un punto que sería el punto 5, menos 6, por decir algo, ¿no? Perdón, más bien al revés.
el punto menos 5,6. Menos 5 porque me desplacé 5 unidades hacia la izquierda y 6 porque me desplacé 6 unidades hacia arriba, ¿no? Entonces vean que la primera coordenada justamente es la coordenada en X y la segunda coordenada es la coordenada en Y. Este es un punto que se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces aquí en el segundo cuadrante observamos que la Y es positiva y la X es negativa, ¿ok? Y con esto ya nosotros podemos determinar si las razones trigonométricas son positivas o negativas. Vamos a hacer un ejemplo. Y recuerden que aquí el ejemplo sería para beta prima. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el coseno de beta prima usando este triángulo que ya hemos remarcado y que está en azul, lo que tengo que hacer sería pues recordar la definición de coseno. Coseno yo sé que es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es negativo y la hipotenusa es positiva. Entonces sería menos entre más, y menos entre más yo sé que me da menos. Vamos a sacar otro nada más para que no quede ninguna duda. Por ejemplo, puedo sacar el seno de beta prima. El seno de beta prima sería el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está enfrente y vemos aquí que vale más, o sea, es positivo. Entonces es positivo dividido entre la hipotenusa, que también es positiva, y más entre más me da más. Y por último la tangente. Vamos a analizar qué pasa con la tangente en el segundo cuadrante. La tangente en el segundo cuadrante sería, ¿qué cosa? Pues sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. O sea, sería más entre menos. Y más entre menos es menos. Entonces vean que aquí ya de las razones trigonométricas para el segundo cuadrante ya por lo menos sé si son positivas o negativas. Vamos a hacerle zoom out para que lo comparemos con lo que tenemos aquí, que es exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, si ustedes sacaran también para la cosecante, para la secante y para la cotangente, obtendrían estos resultados en donde vean que la cosecante es positiva, la secante es negativa y la cotangente es también negativa. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera obtenemos los signos para las diferentes razones trigonométricas en el segundo cuadrante. Aquí observen algo interesante, que estamos viendo que solo el seno de beta y la cosecante de beta solo son positivas. Vean que las demás son negativas. Eso ahorita lo vamos a recordar. Sin embargo, vamos de momento a pasar al tercer cuadrante. Vamos a analizar los ángulos que están en el tercer cuadrante, que en este caso están de color naranja. Entonces, vean que si yo quisiera obtener un ángulo del tercer cuadrante, sería todo este ángulo que estoy remarcando. Que serían los ángulos que están entre 180 grados y 270 grados, ¿no? Ahí ustedes pueden elegir el que ustedes quieran, por ejemplo, 210. El punto es que ahora, para sacar las razones trigonométricas, tengo que hacer el mismo proceso. No puedo pues generar un triángulo que tenga todo ese ángulo que está pintado en naranja, pero sí puedo generar un triángulo que sea equivalente, que en este caso es el que tenemos aquí. Observen que los triángulos siempre los estamos dibujando pintados a esta línea horizontal, siempre están pegados uno de sus lados. Eso también es importante que lo tomen en consideración. Pero vean que entonces genero este triángulo, rectángulo por supuesto, y de ese triángulo rectángulo voy a hacer lo que ya había hecho en el ejercicio anterior, que es ver este cateto qué signo tiene, positivo o negativo, y este cateto qué signo tiene. Bueno, este cateto es el mismo que ya habíamos analizado anteriormente y es menos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es el eje de las Y's y en el tercer cuadrante, perdón, el eje, este eje que estoy remarcando es el eje de las X, y aquí en este eje o en este cuadrante son negativas, ¿no? De este lado están las X que son negativas. Y de este lado, todo esto, esta parte, pues están las Y's que son negativas. Entonces vean que ambos catetos son negativos y la hipotenusa ya habíamos dicho que siempre vale 1 y ese 1 es positivo. Entonces de ahí no debería de haber pierde. Muy bien, entonces si intento yo sacar las razones trigonométricas, vamos a hacer un par de ejemplos, no tantos
para poder abarcar los 4 en el menor tiempo posible. Pero si quiero sacar seno de gamma, que esta letra por cierto se llama gamma, entonces lo que haría es ver quién es mi cateto opuesto, que tiene signo menos, entre la hipotenusa, que siempre es positiva, entonces sería menos entre más, y eso es menos. Vamos ahora con el coseno de gamma. El coseno de gamma sería mi cateto adyacente, que es menos, dividido entre la hipotenusa, que es más, y también me da menos. Y por último la tangente. Tangente de gamma sería mi cateto opuesto, dividido entre mi cateto adyacente, que también es menos, y menos entre menos, recuerden que es más. Entonces vean que la tangente me da como resultado que tiene un valor positivo, el coseno y el seno tienen valores negativos. ¿Ok? Entonces, si hasta ahorita nos preguntaran cuánto es seno de 210, nosotros lo único que podríamos decir con toda seguridad es que es menos. El valor numérico todavía no me lo sé, pero ya sé que seno de 210 es menos algo, que ahorita vamos a ver cuánto, ¿no? Y bueno, vean que aquí ya también tenemos el resumen para las razones trigonométricas del tercer cuadrante. Los únicos que son positivos son la tangente y la cotangente para el tercer cuadrante. ¿Ok? Y hagamos rápidamente el ejercicio para el cuarto cuadrante. Ya es un poquito repetitivo, pero bueno, ¿cómo lo iniciamos? Lo iniciamos con que necesito un ángulo del tercer cuadrante, que sería todo este. Hasta acá tengo un ángulo del tercer cuadrante. Y obviamente no puedo ocupar ese ángulo para generar un triángulo rectángulo, pero puedo ocupar un ángulo equivalente, que es el que estamos pintando aquí, que sería, esta letra se llama delta, entonces sería delta prima. Entonces con delta prima genero este triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo yo sé que su hipotenusa es positiva. Y vamos a pensar cómo son sus catetos. Por ejemplo, este cateto que está aquí, que es el que está paralelo a las X, al eje X. Entonces aquí el eje X, de este lado sabemos que están las X positivas y por lo tanto este cateto es positivo. Ahora, ¿este cateto cómo sería? Bueno, pues ¿cómo son las Y's aquí? ¿Son positivas o negativas? Y bueno, la respuesta es que son negativas, entonces el cateto me queda con signo menos. Y del mismo modo intentemos sacar seno de delta prima, coseno de delta prima y tangente de delta prima. Vamos a ver cuánto nos da. Por ejemplo, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, menos dividido entre más, y eso es menos. Coseno sería mi cateto adyacente, que sería positivo, dividido entre mi hipotenusa, que también es positiva. Entonces aquí el coseno me da que es positivo. Y finalmente la tangente es la división del cateto opuesto, que es este, vale menos, dividido entre el cateto adyacente, que es más. Entonces aquí ponemos más, y esto es igual a menos entre más es menos. De manera que mi seno es negativo, mi coseno es positivo y mi tangente es negativa. Y del mismo modo aquí tenemos el resumen, que tiene lo mismo, ¿no? El único que tenemos que es positivo es el coseno, y también su recíproco, que es la secante. Y de esa manera obtenemos los signos para las razones trigonométricas. Muy bien. Y bueno, ¿cómo nos los vamos a aprender? Porque aparentemente es mucha información, o tendríamos que hacer todo este dibujo para saber pues qué signo ponerle, ¿no? Y bueno, para aprenderlos de manera muy sencilla hay un acrónimo que podemos utilizar, que de hecho están aquí en las letras que estoy remarcando, en donde vean que en el primer cuadrante todos son positivos, entonces la palabra de la que nos podríamos acordar es todos. Y aquí solo el seno y su recíproco son positivos, entonces podemos aprendérnoslos con la palabra sentimos. En el tercer cuadrante solo la tangente y su recíproco es el positivo, entonces podemos aprendernos la palabra tantas. Y finalmente en el último cuadrante solo el coseno es positivo, entonces sale la palabra cosas. Y si lo leemos corrido, dice todos sentimos tantas cosas. Todos, porque en el primero todos son positivos, sentimos, en el seno es positivo, tantas, la tangente es negativa, y cosas, el coseno es positivo. ¿De acuerdo? Entonces todos sentimos tantas cosas. Y ya de esa manera mágica yo puedo saber que
Si digo todos, pues es primer cuadrante, centimos, segundo cuadrante y solo el seno es positivo. Tantas, tangente en el tercer cuadrante solo es positiva, y cosas, solo el coseno es positivo en el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ahí ya tenemos cómo saber el signo de los ángulos para cada cuadrante. ¿Qué nos falta? Nos falta el valor, porque vean que aquí, como lo iniciamos diciendo en el apunte, para yo dar la respuesta necesito el signo, si es positivo o negativo, e necesito el ángulo complementario, ¿no? De manera que yo no puedo utilizar directo 120 grados, tendría que utilizar otro ángulo. Entonces, ¿cómo sacaríamos este otro ángulo? Bueno, pues vamos de nuevo a esta figurita. Y bueno, ya sabemos que para el primer cuadrante no hay problema porque ahí el ángulo es menor que 90 grados y sí se puede generar un triángulo. Sin embargo, en el segundo cuadrante, vean que el triángulo que habíamos nosotros propuesto es este que voy a remarcar. Es este triángulo en donde el ángulo que dijimos que estábamos sacando las razones trigonométricas es beta prima, pero nos lo están pidiendo para todo este ángulo, ¿no? Para beta normalita. Entonces, ¿cuál es la relación que hay aquí entre este ángulo beta prima y este otro ángulo beta? Bueno, pues la relación, y esto lo podemos analizar de clases anteriores de trigonometría, es que si nosotros sumamos beta más beta prima, nos da como resultado 180 grados, ¿no? Que sería todo este ángulo. Pero recuerden que aquí nosotros solo nos interesa saber cuánto vale beta prima, pues sí, el valor de beta prima. Entonces de aquí voy a hacer un sencillo despeje en donde beta prima es igual a 180 grados menos beta, que es el ángulo original que me dieron. De manera que esta expresión nosotros hasta cierto punto no las podemos aprender, y básicamente si nos dan un ángulo que está entre 90 y 180 grados, que es decir, un ángulo del segundo cuadrante, nosotros podemos utilizar esta expresión para encontrar el ángulo equivalente. Entonces, si por ejemplo me daban coseno de 120 grados, recuerden que primero tengo que decir si mi respuesta es positiva o negativa, y en lugar de sacar el coseno de 120 grados, sacaría yo esta expresión, ¿no? 120 menos el ángulo que me dieron, que es... perdón, ahí ya me había confundido en las palabras. Era 180 menos el ángulo que me dieron, que es 120. O sea, sería 180 menos 120, y eso es, lo voy a escribir aquí, 180 menos 120, y eso es 60. O sea, tendría que yo utilizar el coseno de 60 grados en lugar del coseno de 120 grados. Para eso me sirve, necesito un ángulo equivalente. Ok, entonces, de manera general, la formulita que se utilizaría sería esta. 180 menos el ángulo que me dieron, y eso me da el ángulo equivalente. Ahorita vamos a hacer ejemplos ya más prácticos, más reales. De momento avancemos un poco para ver cómo serían los ángulos del tercer cuadrante. Ok, entonces para los ángulos del tercer cuadrante, observen que aquí tengo el ángulo que originalmente yo le quería sacar las razones trigonométricas. Habíamos visto un poco antes en el video que se genera este triángulo rectángulo y yo voy a trabajar realmente con este ángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber el valor de ese ángulo? A partir de que me dieron el ángulo original, que pues engloba casi más de la mitad del círculo, ¿no? Y bueno, lo que podemos hacer ahí es que yo tengo el ángulo que me dieron, que es todo esto. ¿Y qué pasa si le quito esta parte? Pues realmente le estoy quitando 180 grados. Y si le quito estos 180 grados, vean que me quedo únicamente con la parte que está abajo, ¿no? Que es la que me interesa. Entonces a esa parte que me interesa, pues le podemos llamar nosotros gamma prima. Entonces gamma prima se obtiene de la gamma original, el ángulo que me dieron del tercer cuadrante original, quitándole 180 grados, que justamente es la expresión que tenemos aquí. Y ya por último, para la expresión del cuarto cuadrante, pues vamos a primero a ver dónde hay un ángulo del cuarto cuadrante, ¿no? Que sería más o menos este.
Este es un ángulo del cuarto cuadrante, que es, vean, casi todo el círculo, solo quedó esta partecita. Y entonces justamente lo podemos intentar enumerar así, ¿no? Es casi todo el círculo completo, que son los 360 grados, pero de ese círculo le quito esta partecita. Ajá, o más bien, bueno, sí, lo podemos enumerar así, ¿no? Que le quito esa partecita. O también podemos decir que le quito todo esto, toda la parte grande, ¿no? Que de hecho así obtendríamos la fórmula más sencilla. Entonces voy a decir que le quito toda la parte de acá de la mayoría del pastel. ¿Y con qué me quedo? Me quedo únicamente con este huequito, que era justamente lo que me interesaba, ¿no? Y ese huequito, ¿cómo le llamamos? Le llamamos delta prima. Entonces, para obtener delta prima, lo que tendríamos que hacer sería 360 menos el ángulo original. Y bueno, ya en resumen, aquí voy a encerrar las formulitas que previamente ya estaban. Que este es para el cuarto cuadrante. Tenemos aquí para el tercer cuadrante. Y para el segundo cuadrante. Estas formulitas igual ustedes las pueden razonar del mismo modo que yo las hice. No es necesario que se las aprendan. Sin embargo, si quieren aprendérselas, pues aquí están encerradas. Entonces, ahora sí ya tenemos todos los elementos para poder contestar a preguntas de cuánto sería coseno de 120, seno de 120, por ejemplo, seno de 210 grados, tangente de 315, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer una prueba. Que de hecho aquí ya tengo los ángulos, solo voy a alterar uno. En lugar de calcular seno de 210, yo creo que vamos a calcular, perdón, en lugar de calcular seno de 280, nos conviene calcular seno de 210 grados. Y ahorita van a ver por qué. De hecho son valores que ya pues hemos estado trabajando con ellos en clases anteriores. Entonces, ¿qué pasa con coseno de 120 grados? Bueno, con coseno de 120 grados yo tengo que decir primero si es positivo o si es negativo. Entonces, recuerden que coseno de 120 grados es un ángulo que está en el segundo cuadrante. Entonces, ¿cómo era el coseno en el segundo cuadrante? ¿Positivo o negativo? Y bueno, ahí nos podemos acordar de nuestro acrónimo. Todos centimos significa que solo el seno es positivo en el segundo cuadrante. Entonces aquí ya el coseno yo sé que es negativo. Ajá. Entonces, y también lo podemos ver en nuestra tablita de arriba, ¿no? Aquí está. Coseno es negativo. Ese es el primer paso para dar la respuesta. ¿Ok? Entonces va a ser menos y va a ser igual coseno, pero ya no de 120 grados, sino de la formulita que habíamos visto en la parte de arriba, que es 180 menos el ángulo que me dieron, es decir, menos 120 grados, ¿no? Aquí está, es esta formulita, 180 menos el ángulo que me dieron, que es 120 grados. Y entonces, si hago la cuenta, sería, bueno, vamos a pasar el menos, y sería coseno de 60 grados, ¿no? Sería, yo no puedo sacar el coseno de 120 grados, pero yo sí puedo sacar el coseno de 60 grados. Ya lo habíamos sacado en clases anteriores. Y el coseno de 60 grados es un medio. Entonces ya la respuesta en concreto para cuánto es coseno de 120 grados es que es menos un medio. ¿De acuerdo? Acuérdense, es signo y un ángulo equivalente, que en este caso el ángulo equivalente nos quedó de 60 grados. Vamos entonces ahora con seno de 210 grados. 210 grados, recordemos que está en el tercer cuadrante, ¿no? En el tercer cuadrante, lo voy a poner aquí en la figurita, están los ángulos que son mayores que 180 grados, pero menores que 270 grados. Entonces, más o menos por acá está 210, ¿no? Por poner algún ejemplo. Entonces, 210 está en el tercer cuadrante. ¿Y cómo es el seno en el tercer cuadrante? Pues recordemos otra vez nuestro acrónimo. Es todos centimos tantas, de manera que en el tercer cuadrante solo la tangente, por tantas, solo la tangente es positiva, todos los demás son negativos. Y bueno, recuerden que es la tangente y su recíproco, solo que por simplicidad decimos la tangente. Entonces ya sé que mi respuesta tiene otra vez signo negativo. Y ya sé que vamos a ocupar el seno, pero ya no va a ser el seno de 210, sino ahora va a ser el seno de 210 grados, que es el ángulo que me dieron, menos 180 grados.
Esta es la formulita que estamos usando. Es gamma, que es el ángulo que me dieron, menos 180 grados, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a hacer la cuenta. Aquí sería pasar el signo menos y sería ya no sacar el seno de 210 grados, sino sacar el seno de 30 grados, ¿no? Porque 210 menos 180 da 30 grados, ¿ok? Entonces pongo aquí menos y recordemos cuánto es el seno de 30 grados. El seno de 30 grados, si ustedes lo recuerdan, también es un medio y entonces la respuesta ya queda como menos un medio. ¿De acuerdo? Y ya por último, intentemos ahora sacar la tangente de 315 grados. Tangente de 315 grados. 315 grados está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante otra vez hacemos esa mnemotecnia de todos sentimos tantas cosas. En el cuarto cuadrante solo el coseno es positivo, todo el coseno y su recíproco, ¿no? Todos los demás son negativos, entonces por eso la tangente ya es negativa. Y ahora tendríamos nosotros que ver qué ángulo utilizar en lugar de 315, ¿no? Y la formulita me dice que es 360 menos 315 para encontrar el ángulo que tengo que utilizar. Entonces sería menos la tangente de 45 grados. Ajá. Y tangente de 45 grados, ¿cuánto es? Bueno, si ustedes lo recuerdan, es 1. Pero hay que recordar ponerle este signo menos que salió de investigar en qué cuadrante estábamos, ¿no? Entonces, tangente de 315 es menos 1. Y bueno, voy a poner un último ejemplo para que vean que también nos puede dar también nos puede dar positivo, ¿no? Entonces aquí tengo coseno de 315, coseno, más bien 315 está en el cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Entonces aquí sería sacar el coseno de ¿quién? Bueno, pues sería sacar el coseno otra vez de 360 menos 315 grados porque es un ángulo del cuarto cuadrante y aquí sería más coseno de 45 grados. Y ya habíamos visto en clases anteriores que el coseno de 45 grados es raíz de 2 entre 2. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí sí coinciden en signo y en valor. Tanto coseno de 315 como coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿De acuerdo? Y esa es la manera de sacar razones trigonométricas para ángulos mayores que 90 grados, perdón. Obviamente aquí tomen en cuenta que agarramos ángulos notables. Si no hubiéramos agarrado ángulos notables, no podríamos haber sacado el valor, pero por lo menos habríamos podido sacar el signo, ¿no? Y a veces así van a venir las preguntas del examen. No es necesario el valor numérico, solo saber hacer esta conversión. Y hasta aquí vamos a dejarle por el tema de hoy.